Shalom, shalom, mis queridos amados hermanos, que este día sea un día extraordinario. Eres Shabbat, desde luego, una preparación para Shabbat y desde luego una preparación para sumergirnos en las aguas de la santidad que el Eterno ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Bueno, estamos en el Perec 3 de segunda de Tesalonicenses y dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Adonai corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no. Pero fiel es Adonai, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza en Adonai respecto a vosotros, de que hacéis y haréis las ordenanzas que os pasamos. Y el Adón provoque en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Mashiach. Bueno, recomendaciones muy importantes que hacía Rab Shaul. Número uno, que estuvieran orando por él. ¿Por qué? Porque yo sé que, y sabemos incluso los testimonios de las mismas escrituras nos muestran que había hombres y mujeres que testimoniaban de la verdad. Pero en el caso de los líderes, en el caso de los que están como Roshim, como cabeza, como maestros de las comunidades, es una gran responsabilidad el poder extender el Malahut Hashanai. Esto nosotros no lo podemos dejar a un lado, es algo que está en la constancia de la mente y en el corazón de nosotros, el poder extender el Malahut Hashanai. Y nos da una alegría inmensa cuando miramos y vemos que los hombres y mujeres a los cuales les compartimos abren sus ojos y la luz de Hashem penetra a sus corazones, a sus almas, y eso nos da muchísimo gusto cuando son impactados por la palabra y cuando vemos que entienden de la unidad y la unicidad del Eterno. Es algo extraordinariamente bello, y créanme, esto es algo que no es para todos, y es para todos, pero el que nosotros miremos esto a través de los años y los días y los años que el Eterno nos permite servir, ciertamente así como Rab Shaul pedía las oraciones de los de Tesalónica, nosotros siempre estamos al pendiente de esta responsabilidad, y también igual pedimos oraciones porque ciertamente sabemos que necesitamos. Esta obra no se hace, no es obra de carne, no es obra de sangre, sino es obra del Ruach. Es una obra extraordinaria que el Eterno nos ha encomendado y que solamente el Ruach puede abrir los corazones, las mentes, y las personas pueden entender y comprender de la unidad y la unicidad de Hashem, que es vista en las Escrituras como la verdad. Entonces, es importante que la verdad fluya, es importante que la verdad llegue a la mente y el corazón de los hombres y puedan caer la mentira, el engaño, pueda caer la oscuridad y las tinieblas, y pueda hacerse la luz en las mentes y en los corazones de todos en los que les comentamos y les hablamos y les decimos y les enseñamos. Ciertamente esa es una preocupación muy importante en nuestras vidas. Es una situación que no podemos dejar de lado. Es una situación que debemos de mantenernos y mantener en el camino. Y ciertamente las situaciones en las cuales nosotros nos hemos aferrado y las cuales nos sostienen y nos ayuda el poder saber que nuestros hermanos oran por nosotros, porque las batallas a veces son difíciles. Sí, sabemos que el Eterno nos enseña, nos muestra su palabra, pero las batallas no dejan de ser batallas y las luchas no dejan de ser luchas, y por ello pedimos y rogamos
al Eterno por todas estas almas, pero también necesitamos el respaldo de todos nuestros hermanos para que podamos penetrar en la oscuridad y sacar a los que tenemos que sacar y traer a la vida a los que tengamos que traer a la vida, reconociendo a ellos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que es muy importante la tefilá, es muy importante porque esta obra no se hace desde la perspectiva carnal o de la inteligencia humana, sino esta obra se hace con el poder del Espíritu. Esta obra se hace con la obra extraordinaria de la Escritura, de la Torá, revelando y trayendo la luz a la mente y el corazón de los hombres. Esa es la realidad. Nosotros no hacemos otra cosa más que ser utensilios para que la gente pueda conocer y saber que hay un Dios todopoderoso y que este es el Santo de Israel. Pero añade y dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Sí, hay gente perversa y mala, hay gente que se disfraza como oveja, pero al final es lobo, el lobo rapaz, gente que incluso estaba, en el caso de Rab Shaul, había mucha gente perversa que se introducía en las comunidades y creaba un sinfín de problemas, un sinfín de situaciones a veces graves, y ciertamente Rab Shaul reconocía esto, dice, porque no es de todos la fe. Es decir, hay gente que es llamado, hay gente que la emuná se manifiesta en sus vidas, pero hay gente que solamente considera el camino de la vida como una religión, considera el camino de la vida como algo para entretenerse, considera el camino de la vida como algo que no tiene ninguna repercusión. En otras palabras, la gente no entiende la profundidad y la grandeza de la revelación del cielo, de la verdad, y consecuentemente hay mucha gente, como dice Rab Shaul, hay gente perversa y mala que solamente pervierte y sirve de obstáculo y de tropiezo incluso para muchos. Y esto es muy importante. Y por eso que incluso nuestro Santo Maestro hablaba de temas tan importantes para descubrir de estos hombres perversos y malos. Y él decía en un midrash, decía: y por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. No es el que dice yo soy, sino es el fruto el que habla de quién es la persona. Todos damos frutos. Los buenos, la gente honesta, la gente justa, la gente piadosa produce fruto, pero también los perversos y los malos producen fruto. Entonces, dice nuestro Santo Maestro, por sus frutos les conoceréis. Teniendo advertido pues entonces que iba a haber, y dentro de la vida diaria y la constancia del caminar, se iban a encontrar a mucha gente perversa, mucha gente mala, gente que disfrazada como oveja es lobo rapaz. Aquella persona que dice que es piadosa, pero en realidad no lo es. Y cuando hablamos de piadoso, estamos hablando de una persona que guarda y que cumple con los mandamientos. Y la realidad es que, como dice nuestro Santo Maestro, una lección extraordinaria: por sus frutos les conoceréis. Esa es la realidad. O sea, al final del día, nadie puede ocultar su fruto, nadie puede ocultarlo. Así como el piadoso, el justo, la persona que ha buscado a Dios con todo su corazón, sinceramente,
produce un fruto extraordinario de virtud, así también hay gente que va a producir y produce, y quiera o no quiera, produce ese fruto y se mira en sus acciones, en sus hechos. Desgraciadamente, este tipo de gente crea muchos conflictos en las comunidades, desgraciadamente, pero al final del día, te voy a decir, al final del día se cumplen también los propósitos del Eterno, para probar a los que verdaderamente son gente que es fiel, que es justa, que camina, que vive con lealtad y fidelidad al Eterno, quien es bendito. Y eso se hace patente también, porque es parte del fruto. Añade, pero fiel es Adonai, que os afirmará y guardará del mal. Ciertamente los escogidos serán guardados. Los que han guardado su corazón la verdad de Hashem serán guardados. Pero no los que fingen, no los que se disfrazan, no, sino los que verdaderamente viven en realidad este caminar que el Eterno nos ha dado. Y te voy a decir, ¿es fácil? Sí, pero la realidad es que, como dice Rab Shaul, no es de todos. Y tenemos confianza en Adonai respecto a vosotros, de que hacéis y haréis las ordenanzas que os pasamos. ¿Esto qué significa? Ciertamente las ordenanzas, las instrucciones en la halajá, los mandamientos que fueron dados para que pudiera contextualizar los gentiles a la Torah en sus vidas, se hacían patentes y muy importantes para permanecer firmes. Nadie puede estar firme si no vive los mandamientos. Eso es indiscutible. Sí, el Eterno es fiel, el Eterno guarda, el Eterno sostiene, pero de nosotros está permanecer también. Y esta es nuestra parte. La parte del Eterno es que las promesas, que todo lo que se ha prometido y todo lo que se ha dicho al respecto de lo que el hombre alcanzará, se cumpla. Pero de nosotros está el permanecer en fidelidad, en lealtad, y la única manera de mostrarlo es guardando los mandamientos. Y el Adón provoque en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Mashiach. Es algo muy importante, por lo tanto, que seamos provocados al amor de Dios. Es decir, que podamos recibir el bien del Eterno y que estemos muy conscientes de ese bien que el Eterno nos da. La gente a veces no es inconsciente a veces del bien de Dios, porque piensa que le están grabando o agravando o le están poniendo pesos sobre su vida, sobre su alma, cuando es todo lo contrario. Y a veces la gente se desvía, a veces empieza bien y se empieza a desviar de los caminos porque hubo alguien que llegó y le habló y le dijo y lo desvió. Y lo que hacía bien lo dejó de hacer. Y el camino recto, el camino de justicia, lo abandona porque le hizo mayor caso a aquel que le aconsejó mal que a sus maestros incluso. Rab Shaul tiene muchos testimonios de esto. Hubo mucha gente a la cual Rab Shaul le habló, pero esa gente, aún reconociendo la verdad, hubo un momento en que se desvió. ¿Por qué? Porque no guardó los mandamientos, los estatutos, porque no guardó la halajá que se le dio.
libremos nuestras almas de todo mal y aprendamos de nuestros maestros para vivir seguros en este camino. Shabbat Shalom.